que ya no es tanta la corrección hacia la iglesia y ya más bien es una tendencia a decirles cómo deben de comportarse, pero ya no como haciendo una exhortación a la iglesia, ¿no? En este caso, lo que les estaban diciendo era, pues, que lo que les decía Pablo es que pues, trataran de ser un poquito más, pues, servir a otros, estar fundamentados en el amor, pero sobre todo lo que les está diciendo es que procuren no desviarse de la sana doctrina, no andar en chismes, y lo dice ahí como de viejas, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, los exhorta a que mantengan una iglesia, pues, unánime, bien y demás. Entonces, platicábamos que generalmente en libros anteriores, que pues lo que era Timoteo, lo que era diferentes hermanos, el hermano Tito y demás, pues eran gente que utilizaba mucho Pablo, y después se ve que Pablo pues sale de un lugar y se iba a otro y a otro y a otro, y siempre les estaba mandando cartas de diferentes lugares, haciendo referencia a que quería ir a visitar a otros lugares cerca, ¿no? De donde él estaba, o a donde mandaba ya fuera a Timoteo, a Tito o a cualquiera de ellos. Y entonces, parte de lo que veíamos también es que las iglesias son iglesias que ya habían sido visitadas, que ya eran fuertes, que ya tenían doctrina sobre los dones espirituales, la imposición de manos y otras cosas. Bueno, les decía yo más o menos que la tónica de las clases pasadas era pues que estuviéramos todos, que decía la palabra, que tratáramos de ser serviciales, amorosos, empáticos y otras cosas que era parte de la función del servicio del cristiano, ¿no? Y entonces resulta que pues eso es lo que estuvimos viendo en los libros anteriores, y decía yo que a pesar de que en esta situación hacia estas iglesias ya la palabra no es una palabra de exhortación o de recriminación con respecto a algo, sí es una palabra que les da el Señor. Se veía que el avance en la iglesia en sí, se veía que era una iglesia que pues ya había pasado varias etapas, que era una iglesia preparada, que era una iglesia que pues ya no nada más se le hablaba de exhortación, sino de otras cosas, de los atributos que tenían las iglesias, ¿no? Dones espirituales y otras cosas, de las cuales pues va hablando también en estos libros. Porque en una de ellas, en una de las etapas, pues habla de los diáconos, y habla de las diaconisas, y habla de el servicio, de la enseñanza y otras cosas. Entonces decía yo que lo que nos hemos podido ver en estos libros, pues es que el avance de la iglesia en sí da el testimonio de que pues era una iglesia avanzada, como decía yo, en la cual se veía que Pablo o algunos otros hermanos ya habían estado anteriormente dándoles doctrina y enseñándoles, diciéndoles que no se apartaran de la sana doctrina, ¿no? Y le voy a pedir a Javi que empiece, pero antes de eso quiero platicarles que el libro de Hebreos es un libro muy bonito, es un libro que tiene tantísima enseñanza. Todos los que hemos visto tienen mucha enseñanza y algunos versículos muy especiales, muy bonitos, pero Hebreos es un libro que, no, mis respetos, la enseñanza que le dio Pablo a los hebreos está muy, muy bonita. Entonces, ya lo sabíamos porque van a recordar varios pasajes que les he comentado alguna vez sobre Hebreos. Entonces, por favor, Javi, puedes empezar. Pablo empieza la carta a los Hebreos en segunda, se va pero tendido. Dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas,
habiendo hablado Dios, que había hablado muchas veces, o sea, Pablo les está diciendo como, voy a darles este mensaje, o les mando esta carta, hablando de este Dios que nos ha dado tantas cosas, ¿no? Que tiene tanta evidencia de su existencia, de su preeminencia. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea, ¿cuántas veces no le habló a los profetas y les explicó y les dijo para que el pueblo judío entendiera? Dice, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿no? Les estuvo explicando al pueblo judío, les estuvo llevando de la mano. El pueblo judío estuvo viendo todas las cosas y todas las maravillas que iba haciendo el Señor. Dice, y en esos días nos ha hablado por el Hijo también, ¿no? O sea, en los días anteriores, dice, y en los días que acaban de pasar, por decirlo de alguna otra manera, dice, nos ha hablado a través del Hijo, a través de su Hijo. Dice, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, muchas veces, ya lo habíamos platicado, que en diferentes lugares de la Biblia, en diferentes situaciones, cuando dice, en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios, que hablaba del Señor Jesucristo, y cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que era parte de la labor que estaba haciendo el Señor Jesucristo, pero también que el Señor Jesucristo en varios versículos veíamos que había formado el universo, y eso es lo que nos está validando aquí, nos está confirmando, ¿no? Dice que el Señor Jesucristo es quien hizo todo lo que nosotros vemos, el universo y los planetas y todo. Y la misma creación del hombre fue parte de la obra del Señor Jesucristo. Dice, por quien asimismo hizo el universo, y después dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, siendo la tercera persona de la deidad, siendo parte de este mismo Dios, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien formó y creó todas las cosas con ese poder de su boca, dice, habiendo hecho también la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, cuando está por demás explicarlo, ¿no? Limpiándonos nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, en las alturas, ¿no? Al lado de nuestro Dios. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, una vez resucitado, está a la diestra de Dios Padre, ¿no? Y de esto sí habla Pablo como una introducción, pero te les digo en segunda, porque es más, yo diría que está en tercera, porque es una introducción donde dice todo lo magnífico que es Dios, lo magnífico de Cristo, cómo todo estaba formado y planeado por ellos, ¿no? Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí pues lo vemos, ¿no? No solamente era mayor que los ángeles, y lo sabía todo el mundo, lo sabía el pueblo judío, porque, y más adelante lo vamos a ver, porque precisamente al Señor Jesucristo le dice que Él es su Hijo. Y por otro lado, sabemos que ellos dos son una misma persona, y después sabemos que la Trinidad son ellos tres, ¿no? El Espíritu Santo, el Dios y el Señor Jesucristo. Entonces, esa conjugación de las personas de Dios en el Señor Jesucristo, por supuesto que estaba mucho más allá que la personalidad de cualquiera de los ángeles, ¿no? Y a eso es lo que dice, hecho Cristo, que fue hecho superior a cualquiera de los ángeles, ¿no? Dice, y después dice, el Hijo superior a los ángeles, dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo jamás que era su hijo? A ninguno. Le dice, o alguno le dijo, yo te he engendrado el día de hoy, o yo voy a ser su padre y él va a ser mi hijo. Después dice, de los ángeles dice que sus ángeles son espíritus y sus ministros llama de fuego, mas de Cristo decía, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo.
Centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual tu ungido, Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, ¿no? Aborrecido, y aborrecido. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual tu ungido Dios, Dios tuyo, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y también, eso lo dice en un salmo, hablando del Señor Jesucristo, que estaba ungido con el poder del Señor y que a él había dado el cetro de justicia. Y después le dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hablando del Señor, como ya habíamos dicho, lo dice antes, que los cielos y la tierra fueron fundados, creados por Cristo. Y entonces, cuando vemos este salmo que dice que el Señor es el que formó, está refiriéndose a Cristo en la tercera persona. Y después le dice, bueno, en la segunda persona, dice, son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán con una vestidura, como una vestidura, dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Habla primero de la creación del universo y dice que son magníficos y demás. Digo, lo sabemos, no lo dice, pero que esas cosas tan magníficas que conocemos con el tiempo se van desgastando, van cambiando, van dejando de existir. Dice, pero más tú, dice, como un vestido los envolverás y serán mudados, o sea, van a cambiar de forma de ser. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y me imagino que sigue hablando de la creación del universo, pero si fuese que estuviese hablando también, o sea, esto en un momento cuando tú lo lees por primera vez, piensas que está hablando de que aquellos que son sus hijos y demás van a ser mudados en su cuerpo y que van a ser transformados y demás, ¿no? Podría ser, pero aquí está hablando del universo y aunque podría ser semejante a lo que nos va a pasar, ¿no? Nuestra esperanza. Y después les dice otra vez algo que dice en el Salmo 110, ¿no? Dice, el anterior era del 102 y ahora decía en el 110, pues a cuál de los ángeles jamás le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Dice, ciertamente todos son espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para el servicio y a favor de los que serán herederos de la salvación, ¿no? Entonces, lo hace con signo de interrogación porque va a continuar hablando y explicando sobre estas situaciones angelicales. Ok, entonces empezamos el capítulo 2. Fíjense qué padre, o sea, estaba hablando Pablo de la diferencia entre los ángeles y la diferencia entre el Señor Jesucristo. Y entonces le dice, no todos se supone que son espíritus que tienen la función de ministrar y de servir, ¿no? Y dice, pero a pesar de todo eso, a pesar de que los ángeles vienen a servir y demás, no recibieron la gloria que recibió el Señor Jesucristo. Y después dice, por tanto, con más que tenemos que tener mucho cuidado, mucha diligencia en atender las cosas que hemos oído y las que hemos aprendido y las que hemos leído y etcétera, etcétera, con respecto a la salvación, el evangelio, la doctrina, cómo debemos de comportarnos y demás. Dice, para que no nos deslicemos, para que no nos perdamos, como le estaba diciendo antes a las otras iglesias. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles era firme, tenía mucha autoridad y tenía estaba respaldado por Dios y demás, dice, y cualquier transgresión o desobediencia recibió su justa retribución, o sea, su justo castigo o su justo
no entrar a la tierra prometida o cosas así, si todo eso tuvo una justa retribución, dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo? ¿Sí me estoy explicando, verdad? O sea, dice, si el mensaje que habíamos recibido de los ángeles, que no eran los hijos de Dios, recibieron semejante castigo, ¿qué podemos esperar nosotros si descuidamos la salvación que viene del Señor Jesucristo? Y después lo sigue diciendo, dice, la cual nos fue anunciada por el Señor Jesucristo. Y Él ya lo había dicho, algunos que lo habían oído, ellos son los que daban testimonio de todo esto, los que la habían presenciado y habían presenciado los milagros del Señor Jesucristo. Y entonces dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por todo lo que el Señor Jesucristo dijo, fue confirmado por los que escucharon esas profecías, los que escucharon que era necesario que Él muriera, que Él venía a salvar nuestros pecados, que Él iba a morir pero que al tercer día iba a ser resucitado y que estaba cumpliendo las profecías y que era necesario que Él cumpliera la ley. Sí me estoy explicando, ¿verdad? O sea, todos esos detalles que vivieron con el Señor Jesucristo y que le escucharon al Señor Jesucristo y que vieron las obras de sanidad y demás, dice, no las hizo ningún ángel. Todo eso estaba profetizado porque con eso empieza las cosas que profetizaron le profetizaron a nuestros padres y demás, anunciaban la venida del Señor Jesucristo y las obras que el Señor Jesucristo iba a hacer. Y cuando viene el Señor Jesucristo y hace todas estas obras, es lo que está diciendo aquí Pablo, dice, no podemos menospreciar esa salvación tan grande, ese testimonio tan grande. Dice, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque como le dice Pablo, lo dijo antes, ¿a cuál de ellos le dijo alguna vez el Señor de los ángeles, mi hijo eres tú, o en él tengo complacencia, ¿no? Eso no lo dice Pablo, pero sí lo vimos que lo decía cuando pasó lo de Juan, ¿no? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A ninguno de ellos les dijo así, o tú eres mi hijo amado, ¿no? Y entonces, todas esas señales, aún por el mismo Dios, estaban siendo validadas. Todas esas señales y prodigios, milagros que hizo el Señor Jesucristo, y cuando se pone a repartir el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo también, antes y después de su muerte. ¿Se acuerdan que cuando leímos los evangelios, cuando el Señor Jesucristo les impone las manos a través del Espíritu para que ellos vayan y echen fuera demonios y demás, cuando Él les dice la mies es mucha y los obreros pocos, ahí hay repartición del Espíritu también. Y entonces dice, según la voluntad de Dios y por supuesto también del Señor Jesucristo, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Como les vuelvo a decir, antes de que el Señor Jesucristo muriera y resucitase, y después también. Ni por dónde empezar, ¿verdad? Ni por dónde, en serio. Sí. Primero voy a decir, fíjense cómo parafrasea muchas partes de los salmos, haciendo referencia a las profecías, haciendo referencia a la confirmación de Cristo, de las características de Cristo y demás, cosa que generalmente, como hemos dicho muchas veces, cuando leemos los salmos o cuando leemos, no tenemos esa capacidad de asociar como la tenía Pablo a través del Espíritu Santo, estos párrafos tan detallados de los salmos, ¿no? Donde dice, mi hijo eres tú, y etcétera, etcétera. Y aquí vamos a ver otras partes que vamos a estar viendo, que también parafrasea Pablo respecto a los salmos, donde se ve no solamente una parte de profecía cumplida, sino también los hechos, las características de Cristo, cosas que lo caracterizaban a Él. Y empieza, ¿no? Había hablado Él de que todo lo había hecho de acuerdo a la voluntad, a su voluntad, las sanidades, los milagros, todo esto. Dice,
dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, no le sujetó, dice, le sujetó todo a Cristo, a sus pies. Dice, pero no fue a los ángeles, fue a Cristo. Y después dice, pero también de él, del mismo Cristo, daban algún testimonio, ¿no? Refiriéndose al Salmo 8. Dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, le está diciendo algo, al final cierra con que todo lo sujetaste a sus pies. Quiere decir que está hablando del Señor Jesucristo. Y antes está refiriéndose también al Señor Jesucristo. Lo digo porque dice, cuando dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el Hijo del Hombre para que lo visites? Estamos hablando de que es, podría ser al estar hablando de cualquier hombre, pero no, está hablando de que Cristo fue convertido César, en hombre. ¿no te ves? Decía yo que dice que empieza él diciendo, porque ¿a quién sujetó? ¿A cuál de los ángeles sujetó? Estaba hablando de Jesucristo y de su poder. Perdón. Y dice, ¿a cuál de los ángeles alguna vez le sujetó algo, no? Y cuando termina el versículo 8 dice, por eso lo sujetó todo a sus pies, hablando de que seguía hablando del Señor Jesucristo y después de que habla del Señor Jesucristo también. Y dice, pero dice, porque alguien habló o alguien escribió posteriormente de esto, y dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el Hijo del Hombre para que lo visites? Entonces ahí no está hablando de cualquier hombre, está hablando del Señor Jesucristo, que fue convertido en hombre, y más adelante dice, y fue convertido en hombre para padecer ciertas tentaciones y demás, ¿no? Y entonces dice, y lo hiciste poco menor que los ángeles, porque él era mayor que los ángeles, y lo hizo poco menor que los ángeles porque lo convirtió en hombre. Dice, y lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. O sea, el Señor Jesucristo tenía el poder de sanar, de caminar sobre las aguas, tenía el poder de detener el viento, y etcétera, 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 porque tenía la unción del Espíritu Santo una vez que empieza él el ministerio, ¿no? Y por eso es que lo pone sobre de todo, porque el Señor Jesucristo ya tenía la segunda persona, y ya sabíamos que tenía esa parte de deidad y ese conocimiento de que puede ejercer esa parte de deidad. Y con esto junto, con esto unánime, pues él era, en primer lugar, todo estaba sujeto a él, todo estaba debajo de sus pies, porque era un plan para que él pudiese morir por nosotros, como lo vemos más adelante. Dice, le había dicho en el Salmo 8 que todo estaba sujeto a sus pies, y después le dice, porque sujetó todas las cosas, ¿sí? Y nada dejó que dejase de estar sujeto. Dice, y vemos que todas las cosas efectivamente le son sujetas, ¿no? Dice, y aquel que fue poco menor que los ángeles, y después lo reafirma, ¿de quién estamos hablando? A Jesús, coronado de gloria y de honra, lo somete a padecimiento de muerte, ¿ya? A causa del padecimiento de muerte, ¿sí ven? Sí. O sea, la gloria y la honra del Señor Jesucristo tenía que venir a través del padecimiento de la muerte misma. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos los que eran pecadores, por todos, dice, ¿no? Pero solamente ya sabemos que es por todos los pecadores. Entonces, fíjense, le sujeta todas las cosas para gloria y honra. Y después dice, y esta gloria y honra era a través del padecimiento de la muerte. Sin el padecimiento de la muerte, pues no hubiese tenido esta gloria y esta honra. Dice, porque así convenía por la causa de todas las cosas, ¿no? Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
se perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. ¿Ya vieron? O sea, esto decía que él tenía que padecer hasta la muerte. Y después dice Pablo, convenía que todas las cosas y todas las cosas que subsistían y demás, todo fuese sujeto a Cristo a través de este mismo padecimiento, para que él, habiendo llevado esta aflicción, esta muerte, por la muerte de muchos, como lo había dicho antes, de llevar de sus hijos, la muerte por los hijos y así llevar a estos a la gloria, para que estos, el mismo Jesucristo fuese perfeccionado por estas aflicciones que tenía que padecer, por este sufrimiento, fue perfeccionado en el sacrificio hasta la muerte. Y haciendo esto, pues iba a lograr la salvación de estos hijos que venía comentando antes, ¿no? Ya lo sabemos, nada más que aquí lo dice de una manera muy padre, muy difícil de explicar, porque pues aunque ya lo sabemos, no habíamos visto que era un perfeccionamiento de Dios hacia el Señor Jesucristo, y para que el Señor Jesucristo fuese llevado en gloria, o fuese glorificado, y que a pesar de esto fuese perfeccionado a través de este mismo sufrimiento, ¿no? De estas aflicciones que tenía que padecer, y para poder, en el momento en que el Señor Jesucristo estaba muriendo por nosotros, por nuestros pecados, estaba siendo perfeccionado y estaba siendo afligido como parte de esa perfección. Y entonces dice, y termina, bueno, no termina, sino que sigue reafirmando esta parte. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, o sea, Dios que los santificó, que santificaba, o que se estaba santificando, dice, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y más adelante pues les había dicho estos hijos, ¿no? A muchos hijos que había salvado, y ahora está hablando de que son hermanos también. Y después dice en qué parte dice, o está confirmando esto, dice Jesucristo, de que los llamaba hermanos. Dice, después que dice el Salmo 22, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, cuando el Señor Jesucristo hablaba la palabra y predicaba, ¿no? En medio de la congregación te alabaré. Y después dice otra vez en Isaías 8, 17 y 18, dice, yo confiaré en él, dice, y otra vez de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, ¿no? Entonces, como les decía, por un lado les llamaba hermanos, por otro lado les llamaba hijos, y por otro lado les llegó a llamar amigos. ¿Se acuerdan cuando dice, yo ahora, a partir de ahora les voy a llamar amigos, porque el amigo sabe lo que tiene pensado hacer su amigo? Y entonces pues les voy a llamar amigos. Pero es a lo que voy. Somos considerados hermanos, somos considerados amigos, somos considerados hijos a través, y ya lo sabemos, ¿no? A través de este sacrificio, de esta purificación que tuvo el Señor Jesucristo. En cuando nosotros aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo, por eso es que podemos tener esta salvación. Y como decíamos, si con los ángeles, los mensajes de los ángeles, tuvo tanto celo, pues cuánto más después de haber pasado por este sacrificio y por estas aflicciones al Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Se había profetizado que el Señor Jesucristo tenía que morir, y después dice que para precisamente limpiarlos tenía el Señor Jesucristo que morir,
Y después dice, ¿por qué muere? Pues porque a través de salvar a muchos, de purificar a muchos, porque todos estaban en él y él en todos, dice, a través de esto fue que pudo eliminar a este enemigo que es el diablo, ¿no? Tenía que quitarle el imperio de la muerte al diablo. Dice, y así es que libra a todos de la muerte y a todos aquellos que estaban toda la vida sujetos a la servidumbre de Satanás, ¿sí? Al pecado. ¿Se acuerdan que el que se sujeta a algo como el pecado, pues se vuelve esclavo del pecado? Es lo que estaba diciendo aquí Pablo. Aquellos que estaban sujetos también los liberó. Y entonces dice a esa servidumbre, ¿no? Dice, porque ciertamente Jesucristo no vino a socorrer a los ángeles, o Dios no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, ¿sí? Aquellos que eran judíos primeramente, y nosotros como las ramas añadidas somos los que estamos siendo salvados a través de esta promesa, de este socorro que tuvo tanto el Señor nuestro Dios al mandar al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo a través de estas aflicciones que estábamos comentando. Entonces, así es como nos vino a ayudar Dios o vino a salvarnos. Dice, debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y después vamos a ver que lo caracterizan como el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, pero a lo que voy es que, fíjense cómo lo está diciendo, dice, debía ser igual a los hombres, por eso se convirtió en hombre, para poder tener misericordiosa, ser misericordioso, y también ser un fiel sacerdote, cumpliendo todo lo que Dios le decía y sujetándose en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y así poder expiar el pecado del pueblo judío, porque está hablando de la descendencia de Abraham, pero vuelvo a lo mismo, sabemos perfectamente que a nosotros nos tocó también empapada con esto de la salvación. Y dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, el Señor Jesucristo no podría comprender ninguna de nuestras tentaciones si no hubiese padecido todas las tentaciones. El Señor Jesucristo padeció todas las tentaciones y en todo fue aprobado. Estuvo sin pecado, salió bien de toda esta situación, y de esa manera es que él pudo sujetar, como decíamos antes, pudo liberarnos de la servidumbre de la muerte, y después de eso también le quita el imperio de la muerte al mismo diablo. Entonces, eso hace el Señor Jesucristo, y aquí lo narra cómo es que el Señor Jesucristo fue siendo más importante que los ángeles, fue hecho carne, cómo es que tuvo que padecer, tuvo efectivamente aflicciones, sufrimientos y demás, para ser purificado, para a su vez poder limpiarnos a nosotros y ser empático con nosotros, ¿no? Entonces es algo muy padre que nos va diciendo Hebreos, y que, como les digo, Pablo se arrancó en segunda y de ahí se sigue tendido, ¿no? Y todo lo que dice, todo lo que nos platica, pues está padrísimo. Hebreos tiene la característica de que todo Hebreos es muy importante, tiene cosas muy padres, tiene varios puntos que hay que estar analizando, y es preferible que, aunque nada más hayamos leído 2 capítulos, por todas las cosas que pasamos el día de hoy, pues por lo menos sean 2 capítulos de mucho provecho, ¿no? Entonces, habíamos dicho que íbamos a estar leyendo, yo les aconsejo que vayan leyendo los siguientes capítulos para que vean qué padre está, y para que vean todas las cosas. Hebreos es uno de mis libros favoritos. Creo que todos se vuelven favoritos, ¿verdad? Pero bueno,
Hebreos también, porque Hebreos trae muchas cosas, muchas cosas. Habla de que dejando las bases doctrinales o los viejos fundamentos y cosas así, entonces lo vamos a ir viendo poco a poco y yo creo que eso nos va a gustar mucho. Ok, pues si ya no tenemos más o no vamos a comentar nada, pues vamos a despedirnos.